Muy buenos días, hermanos dominicanos. Me voy a referir brevemente al tema de las loterías, porque un amigo me tocó ese tema. Yo realmente no respondo porque, imagínense, son ustedes demasiados y yo no puedo estar Se pueden hacer aclaraciones, pero pues es importante. Él me decía que por qué yo no jugaba lotería. Le dije sencillamente, le respondí que yo no jugaba porque yo jugaba $2, o no yo, sino mi amigo, jugaba $2 diarios. Entonces, si lo sumaba por los 30 días, eran $60 $60, ¿verdad? ¿Qué yo podía hacer con esos $60? Muy sencillo, pagar la luz en mi hogar o pagar el teléfono, que son necesidades hoy en día. Esa es una de las razones. ¿Quién me puede decir a mí que las loterías pueden ser beneficios colectivos o familiares? ¿Quién? Una persona que no se siente tranquila a pensar. Porque usted dice, bueno, $60 semanales, vamos a redondearlo para que seamos más precisos. $60 semanales al año serían $600 que dejarían de ingresar a mi bolsillo o a mi familia, que también los necesita, y yo mismo los necesitaría para ir a Santo Domingo. Y con esos $600 y facilitarle algo a alguno de mis amigos. Ahí está contestada la respuesta de mi amigo. ¿Que de dónde se puede recabar más dinero? De todas las instituciones. Por ejemplo, si las aduanas se organizan, si todas las instituciones recabadoras de fondos se reorganizan, no tienen un excedente como lo sabía recientemente en ellas, dando dinero en sus casas a gran parte de militantes políticos. Eso puede compensar los impuestos que genera la nación, las bancas de apuestas y las loterías. Lo que pasa es que allá fueron adaptando poco a poco a la nación a crearles responsabilidades, pseudas responsabilidades a la nación, como por ejemplo eso. Allá hay que todos esos juegos de azar, no solamente las loterías, la gente de nosotros juega dinero hasta a las partidas de dominos, el raspadito, a todos los juegos, hasta los gallos. Todo eso hay que quitarlo, porque lo están pasando por televisión para que la gente nuestra aquí en los diferentes países continúe desangrando su bolsillo de sus pesitos, de sus dólares aquí y de sus pesos allá. Pero que si nosotros malgastamos los dólares de aquí, vamos a reducir lo que le mandamos a hacer para las cosas necesarias, como para los alimentos, pagos de vivienda, etcétera, etcétera. Porque se ayuda bastante. Vamos a suponer, si yo les mando a ustedes $100 cada mes, estoy mandando aproximadamente 6,000 pesos. Con 6,000 pesos allá, si mi familia no es muy grande, podrían pagar el alquiler de la casa si no es propia. Pero también, si tienen su casita, podrían pagar el agua, la luz, el teléfono de la casa. Porque el problema es, nosotros hemos hecho como creado necesidades falsas. Los juegos de azar son una necesidad falsa que creó el gobierno, los gobiernos de 20 años atrás los acentuó más para distraer a la ciudadanía y que en busca de esperanza. Señores, piensen, cuando yo era un niño, ¿cómo se pregonaban los billetes y quinielas? Del 1 al 100. Es decir, que yo era el 1 y andaba y tenía en contra a 99. Yo no estoy en contra de ninguno de mis amigos en mi nación y en mi Jarabacoa. Lo que pasa es
que dejan de ser amigos míos cuando los perjudican a ustedes, que son las grandes mayorías. Cuando vamos a referirnos económicamente, pero recuérdense que los juegos de azar mueven a robo. Ustedes lo sabían, en un porcentaje menor, pero lo hacen. Bueno, esa es una, ya eso está aclarado. Por otro lado, decimos que la pandemia del coronavirus afectó al 50% de las familias nuestras. Las afectó. Claro, porque no se les cumplió, el gobierno recién pasado no les cumplió con abastecerlo en parte de cierta cantidad de dinero para que no tuvieran que salir necesariamente a buscarse la vida y a exponer sus vidas, mejor dicho, porque con esta pandemia se estaban exponiendo sus vidas y ustedes lo saben, por eso tenemos 2.000 muertos. Ellos dicen 1.500, eso no es así, y los que no se registraron. Entonces, es así. Por eso no se benefició a los hermanos dominicanos, ese 59% que es la que más sufre, porque tuvo que comerse los centavitos que tenía quizás escondido en la casa ahorrados, ¿verdad? Tuvo que invertirlos en los alimentos y en otras cosas. Ahora bien, en cuanto a la pandemia, tenemos que seguir cuidándonos, hermanos dominicanos. Eso tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Tenemos que seguir cuidándonos. Eso es en cuanto a eso. Y tenemos que continuar respaldando los nombramientos del Poder Ejecutivo, o sea, del presidente. No tenemos que estar criticando porque tenemos que reconocer que ese gobierno está iniciando y que además la Constitución le confiere esos poderes. Y uno piensa que ese es un trabajo fácil, ¿no? Nombrar un gabinete es algo delicado y hay que pensar, aunque ya eso estaba hasta cierto punto predispuesto en gran parte, esos nombramientos, que canceló 21 embajadores, perfecto, porque esos embajadores tenían una serie de personas que no laboraba ahí, sino que iba a cobrar. Ahí ese podría ser un ejemplo. Eso es parte de lo que podría generar el dinero que generan los juegos de azar al gobierno central. Hay muchas maneras de recabar esos fondos. Esa es una. También se hicieron remociones en la Dirección Nacional de Control de Drogas, que es también, eso estaba muy en tela de juicio, esa institución. Entonces ahora, ese que es muy capacitado, ese creo que Cabrera Vázquez, muy capacitado y honesto, porque usted no hace nada con tener capacidad y no ser honesto, ni yo tampoco. Porque si tengo capacidad para robar, carezco de honestidad, ¿verdad? Entonces todo eso hay que irlo pensando y dejar que ese gobierno trabaje, que organice completamente su equipo de gobierno para rendir mejor labor a la nación. También fue sustituido el director de la Dirección Nacional de Investigación, DNI. Eso está bien. Todo eso porque ustedes saben que nosotros decimos, porque los Estados Unidos, que sé yo qué, que esto, pero entonces, si hay, no estamos diciendo que se fuese corrupto, pero si un director nacional de control de drogas o dirección nacional de investigaciones es corrupto, permite que el trasiego de drogas y de los contrabandos de todas las categorías se realicen en el país, todo eso deja de generar impuestos a la nación y daño a los Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de las drogas, porque la juventud de nosotros aquí está sufriendo mucho. Ustedes saben que gran parte de los muchachos que quedaron deportando ahora ya han deportado como, oigan bien, ayer deportaron 76 por droga, violaciones de niños y niñas, violaciones, adulteración de documentos, o sea, de muchas cosas que son incorrectas. Entonces usted no puede, por ejemplo, vamos a suponer que yo sea residente en ese país y esté violentando las leyes después que me dieron la oportunidad de ser un hijo semi-adoptivo.
porque ya adoptivo directo es cuando usted es ciudadano, entiendo yo. Si yo lo que soy es perjudicado en esta nación que me dio esa oportunidad, tienen que salir de mí. Ah, usted vino con mala costumbre de Santo Domingo, vaya para allá, que Santo Domingo lo reeduque, que es lo que están haciendo cada miércoles, enviando ese grupo, que no solamente por eso, también han sido asesinos tremendos, criminales peligrosos. Bueno, y en cuanto a esos crímenes, ha sido muy doloroso ese asesinato de esa niña Liz María. Pero fíjense bien, el destino, las circunstancias, muchas veces nos ponen a pensar. Ustedes recuerdan, se ha notado mucho ahora porque ese señor no tenía un potencial económico muy notable. Pero fíjense que si ese crimen fue horroroso, así fue el de Emily, y todavía quieren poner en libertad a Marlene Martínez, que ayudó a poner en una funda plástica el cadáver de esa niña y el niño que lleva en el vientre. Son crímenes horrendos ambos. Y ahora que se está modificando, o que se está modificando el nuevo proceso penal ese, ahí hay que tomar en cuenta, porque fíjense bien, cuando los crímenes son horrendos así, allá podría existir, yo estoy de acuerdo particularmente, que debiera existir la cadena perpetua. Por ejemplo, ustedes esos funcionarios que se robaron cientos de miles cada uno de pesos al país, millones y millones, deben ser juzgados y meterle cadena perpetua. ¿Saben por qué? Esa gente son totalmente criminales, porque le han llevado el dinero de desarrollo al país. Por eso ustedes vieron que esa pandemia se acentuó tanto. Por ejemplo, hoy mismo se va a interrogar a Berlinesa Franco. ¿Quién fue Berlinesa Franco? Fíjense bien que ahí viene lo que estamos hablando de la lotería al principio de mi pequeña locución o breve locución. Esa señora era la representante del INAIPI, de ese Instituto Nacional que se dedicaba a favorecer a los niños de primera edad o primera infancia. Y cuando llegó el momento, se les dieron 100 millones de pesos. Es bueno que ustedes lo tengan y lo desglosen para ustedes mismos, porque ya nosotros estamos claros, por eso podemos hablar. 100 millones de pesos. Oigan bien, y usted sabe lo que estaba haciendo. Las cajas de alimento y de ropitas, etcétera, para esos niños costaban el máximo $600 cada una. Ella la sobrevaluó en 2.500. Es decir, se estaba llevando 1.900 pesos en cada cajita de ropa de niños. Es decir, de los 100 millones, gastaría 40 millones y ella se apropió conjuntamente con el grupo de ellas de 60 millones. Ahí están los 100 millones. Pero ¿quién es Berlinesa Franco? Ese ha estado ligado en varios escándalos administrativos allá. Y esa era la esposa del fenecido Taur o jugador profesional, de ese que instaló 1.800 bancas de apuestas para mantener la política de gastos del PLD. Juancito Sport. Ustedes tienen que poner la mente a refrescarse y aceptar todo ese tipo de cosas y darle seguimiento a esas investigaciones. ¿Ustedes creen que es fácil hablar de 60 millones de pesos? Cogérselos. Con 60 millones hacen tres escuelas. Y ahí esa recabación de fondo, ese fondo también hace eliminar, si se realiza debidamente, todas esas bancas de apuestas y esas loterías que están desangrando a la nación. Hermanos dominicanos, no se autoengañen.
con los juegos de azar. Si estamos 5 jugando una partida de billar o de dominó, como quiera, de a 20 pesos, son 100. Oigan bien, en una pasadita, de que apostando y pagar cervezas. No, ustedes lo que están es propagando los vicios y le transmiten eso como la misma bebida a los hijos. Si los hijos nosotros toman hoy en día casi siempre, es debido a nosotros, porque fuimos negligentes y empezamos a beber y a celebrar y a decir esto, y la velocidad en los mismos vehículos. No, porque yo llegué, donde tenía que llegar en 1 hora, llegué en 30 minutos. Yo iba a 100, hermanos. Eso no se toca en presencia de los niños. Son como esos temas vulgares, no se deben tocar en presencia de los niños, porque ellos lo ven normal, porque eso lo hizo papi o lo hizo mami, lo está diciendo papi o mami, que son las gentes en que ellos confían en sus primeros años. La influencia puede ser positiva o negativa, de acuerdo a qué tipo de influencia se realice. ¿Por qué nosotros podemos hablar así? Con seguridad, porque en el colegio se dictaban muchas conferencias y se enseñaba a actuar, y lo inducían a pensar a uno. Y eso es lo que está pasando. El gobierno está haciendo la cosa como debe ser. No tiene que ser necesariamente la gente del Partido Revolucionario Moderno. Él está nombrado varios diferentes así, pero en el sistema diplomático es donde más dinero se está malversando en la nación. Y en todas estas instituciones, por ejemplo, se eliminó la Secretaría de la Primera Dama. Perfecto. Esa mujer ahí, la esposa del presidente, estaba gastando un dineral con casi 800 empleados. Y todo eso. Así no. Empleados botellas. O sea que iban a cobrar nomás. Entonces todo ese dinero ahora se va a ahorrar y permitirá, como lo propuso esa niña, Farideh Raful, que había que eliminar una serie de empresas que ella estudió con conciencia, que no estaban rindiendo ningún beneficio a la nación. Y ella entendía y lo explicaba por qué había que eliminarla. Pero la principal razón es que no están rindiendo beneficio a la nación. Por ejemplo, quiero referirme también ahí mismo a esa zona reservada de Valle Nuevo. Ahí había un aserradero cuando mi tío trabajó ahí hace como 50 años o más. Él laboraba ahí. Y después se nombró esa zona como una zona protegida. La estaban destruyendo esas mismas gente, construyendo casas, sembradíos y eso, y ahí no se puede. No se debe. Es lo mismo que en la zona septentrional allá. Todo eso hay que protegerlo, porque también ahí son zonas acuíferas, que hay que protegerlas. Y todas esas casas de las riberas, de los arroyos y ríos, hay que eliminarlas y llevar esa casa más lejos de ahí, aunque sean a 300 metros de la orilla o de la ribera de las cañadas, ríos y arroyuelos. Así que tiene que ser para preservar la salud de nuestra nación y la economía, pero sobre todo la nación, evitar la contaminación, porque fíjense en Jarabacoa, todas esas casitas, casi un paquete de casas a la orilla del río Yaque, del arroyo Llevabuena, defecando ahí. Así no sirve, porque entonces el río Yaque, que abastece de agua y de luz en parte a Santiago y sus pueblos bajos, esas aguas están contaminadas, sobre todo la que se dedica como agua potable. Entonces, hermanos dominicanos, tenemos que dejar tranquilo que el gobierno siga trabajando. Vamos a esperar, o que la oposición siga trabajando. Vamos a esperar, porque el principal problema es la pandemia, y ya se está haciendo frente. Se está haciendo frente a muchas cositas que son necesarias. Así es que vamos a tener un poco más de paciencia, porque también ahora la oposición, que es Danilo, ese grupo, quiere tirar su atarraya malintencionada para querer sacar los pececillos, los cangrejos, las jaivas, todas juntas, que ellos
se la llevaron para sus casas, saquearon el país. Así es que no cooperen con esa gente. Vamos a cooperar con nuestros muchachos. Vamos a ver cómo se logra salvar el año escolar. Así es que buenos días, hermanos dominicanos. Los quiero mucho y los respeto. Adiós.